Estuvimos hablando del gatillo fácil, este decreto que se expidió en Argentina, que luego un juez lo catalogó como inconstitucional, básicamente, y se empezó a hablar en nuestro país sobre este tema. Nos preguntábamos, ¿es marketinero decir gatillo fácil? ¿Es acorde a la realidad, a lo que sucede? ¿Está bien llamado de esa manera? ¿Es justo llamarlo de esa manera? ¿Cuándo un policía puede disparar? Y hoy vamos a retomar justamente este tema con nuestro próximo invitado, que se llama Alejandro Guimaraes. Él es oficial superior retirado de la Policía Nacional. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo, así para comenzar, cuándo un policía puede disparar? Bueno, felizmente nosotros no tenemos esa posibilidad o esa situación de gatillo fácil, como bien dice, ¿no? El uso de armas de fuego para las personas que están habilitadas se ciñe o se debe ajustar estrictamente a las normas legales que hoy están vigentes y que es el único caso, un caso extremo, que es la legítima defensa. No hay otra posibilidad que no sea la legítima defensa, que es difícil de comprenderla. Para eso, digo, los policías o aquellos que usan armas deben estar preparados desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista jurídico. ¿Pero es correcto decirle eso de gatillo fácil? Porque tampoco es que uno va viendo por la calle que... Te ubica en otro lugar también, claro. la persona que tiene el acá, arma. el problema que a veces, lo que nos preocupa a veces, es aquellas situaciones extremas en donde hay enfrentamiento entre policías y delincuentes y lamentablemente el que usa el arma de fuego no actúa con la responsabilidad que debería actuar y ocurren hechos como recientemente han pasado. Ustedes recordarán aquellos incidentes que ocurrieron donde una mujer perdió la vida en una parada de un ómnibus, un turista brasileño también perdió la vida, claro, o producto de esos enfrentamientos en donde el que efectúa el disparo debe de alguna manera prever que ese proyectil va a caer o va a impactar en algún lugar que seguramente va a causar un daño o seguramente va a exterminar con la vida de una persona. ¿Pero esos episodios se pueden catalogar como gatillo fácil? No, porque si le están eso son situaciones, a mi juicio digo, son situaciones en donde la imprudencia, la impericia, la falta de preparación, la situación del momento. De hecho, la oficial que, no sé si dice oficial en realidad, pero digo, la policía que mató al turista brasileño por accidentalmente, decía que ella estaba atrás de un escritorio, o sea que hacía muy poco que estaba en la calle. ¿Sabe lo que ocurre? Que el problema que se origina es el policía y el hecho en concreto. Es ella la que tiene que responder ante la justicia por lo que cometió. Lamentablemente, generalmente terminan en procesamientos, en condenas, que evidentemente la justicia actúa en forma inmediata, ¿no? Pero más allá de esos casos en los que son casos excepcionales, ¿por qué la policía tiene que ellos demostrar que fue en defensa propia o en defensa? O sea, ¿por qué se plantea así cuando suceden estos hechos siempre? Mire, el tema es que el que usa un arma de fuego, el que está habilitado para usar un arma de fuego, ya sea policía, civil, guardia privado, cualquier persona que esté habilitada, debe ajustarse a la legítima defensa. Cuando la vida está en inminente riesgo ahora, en forma inminente significa ahora, en este instante, no hace 5 minutos ni media hora después, es ahora el riesgo inminente, es inevitable, no hay otra situación que eso lleve, es decir que no tengo otra opción, tengo que usar el arma porque me voy a defender, supervivencia. Voy a defender la vida. Claro, pero en ese instante uno puede tomar... Por eso digo que tiene que estar preparado desde el punto de vista técnico, emocional y aparte es jurídico. ¿Y la voz de alto verdaderamente sirve? ¿O forma parte de un protocolo que ustedes deben de seguir o surte efecto finalmente? Mire, yo trabajé 34 años en la policía, llegué hasta las últimas jerarquías. Felizmente no tuve que andar con un arma todos los días en la mano y nada por el estilo. Sí, pasé por situaciones extremas, pero dada a veces la suerte, la preparación o la circunstancia al momento, porque el arma de fuego es última circunstancia que usted va a usar, no es que tengan que andar, le habilitan a usar un arma y le habilitan pueden andar disparando, no es así. Entonces, digo, la voz de alto es intimidatoria, es una forma para que deponga la y hoy por hoy, como está la delincuencia, como está el momento, ¿funciona o no? ¿Sabe lo que ocurre? Que lo preocupante de estos temas es que uno ve, digo, yo inclusive doy clase en un instituto privado sobre seguridad privada.
lo preocupante que hay es la poca capacitación que tiene la gente que está usando un arma de fuego. Y no solamente los particulares, sino también operadores oficiales que usted ve. Digo, por eso han pasado estos casos graves que no tendrían que pasar. En tu caso, ¿has estado en ese momento en el que has tenido que dilucidar si disparar o no en tu carrera? Sí, hemos tenido algunas situaciones extremas, pero vuelvo a repetir, es el último recurso el arma. ¿Pero has disparado? Sí, no he llegado a disparar, pero sí... ¿Nunca has llegado a disparar y has estado en la calle muchos años? Sí, hemos tenido situaciones en donde uno va, digamos, viendo la posibilidad y toma otro recurso no letal, en donde adopta esa resolución y resuelve con otro... ¿Cómo cuál? Con otra facilidad. Es decir, si la persona está armada, a veces la disuasión, conversar, en fin, una cantidad de elementos técnicos que se emplean para que la persona le ponga la actitud. Claro que hay situaciones en que... No, ya viene la bala y no puedes estar pensando en Entonces, hablar. ahí claro. es donde está la legítima defensa. Claro. Ahí es donde uno se tiene que defender. Pero uno tiene que prever de que si va a efectuar un disparo, no tiene que hacerlo donde hay un centro poblado, donde hay niños, donde hay personas que son inocentes y nada tiene nada que ver con esta situación. Y ahí es donde está nuestro problema, que ahí es donde causamos el daño. Y eso hay que repararlo. Guimarães, desde su experiencia, ¿usted piensa que la policía debería tener más potestades para disparar o piensa que de alguna manera la regulación vigente es más contenedora? No, yo creo que la ley es muy clara y está bien. No nos olvidemos que acá lo que la ley defiende o el bien jurídico tutelado es la vida. Yo no voy a efectuar un disparo de arma de fuego para agredir o matar a alguien, sino que voy a efectuar un disparo porque me quiero defender. Lamentablemente llego a la situación de que por ahí pierde la vida la otra persona porque me estoy defendiendo, porque fui agredido ilegítimamente. Y eso está claro, está establecido muy claramente en el artículo 26 del Código Penal, que es la legítima defensa. ¿Y desde adentro de la policía, más allá de su opinión personal, también se piensa como usted? Y pienso que sí, o no sé, digo, yo lo que le puedo decir es que hasta que estuve trabajando la preparación es más o menos similar, es buena la preparación. El tema es que la práctica a veces lleva a cometer o hacer otros hechos, o pasar por otros casos en donde la situación del momento, el individuo no sabe cómo resolverla y la impotencia, y a veces se equivoca y obviamente que causa esos daños, ¿no? Es así. Pero el policía está capacitado para discernir cuándo... El policía tiene que estar capacitado. No, pero no es lo que le pregunté. Yo le pregunté si está capacitado. Si nos basamos por hechos concretos y por elementos en donde, por pruebas que han habido, esos casos concretos, evidentemente no hay una capacitación. ¿Y qué estaría faltando, por ejemplo? Y más preparación. ¿Y en qué parte más de la preparación? Más, no se olvide que acá estamos tocando temas técnicos, que seguramente los policías ahora lo tienen y muy bien, temas emocionales, porque va a causar un trauma psicológico. La persona que pasa por ese estrés y mata a una persona va a tener un problema psicológico importante, ¿ah? Y un problema legal, porque tiene que afrontar a la justicia y tiene que responder si se equivocó. Eso es por un lado. Por el otro lado, si actúa bien, también va a enfrentar por determinadas situaciones y lo único que él va a lograr ahí es que sea eximido la responsabilidad penal. Pero después toda la situación emocional, el policía tiene que pasar por eso. O sea que usted dice que en realidad no están capacitados, que deberían, pero no están capacitados para discernir. Yo no le puedo decir, yo no estoy ahora en actividad. Al momento que nosotros estábamos trabajando, nos procuramos llegar a eso. Pero me preocupa esas situaciones límites. Digo, todos nosotros andamos en la calle, todos nosotros vemos... Ahora, ¿cómo tiene que reaccionar un policía si de repente está persiguiendo a algún delincuente y le disparan? Como sucede, ¿no? Si le disparan y está comprendido en la legítima defensa, tiene que repeler la acción. Lo que tiene que prever que su disparo no vaya a dañar a una persona inocente. ¿Qué quiere decir exactamente que esté comprendido en la legítima defensa? Porque usted al principio dijo que era difícil de entender. Es difícil de entender. Pero el que se compenetra en este tema tiene que tener muy claro que la legítima defensa es recibir una agresión ilegítima. Está establecido en el Código Penal artículo 26. O sea que aquella persona que está en riesgo inminente de vida, ahora en este instante, como le decía, puede iniciar la aplicación de la legítima defensa. Eso por un lado. Primero, agresión ilegítima. ¿Pero qué significa la agresión ilegítima? No es aquella amenaza, aquel insulto, aquella situación de injuria, no. En la jerga jurídica,
La agresión ilegítima es cuando se llega al acometimiento, es cuando comienza la agresión y el peligro de vida inminente. Eso es la agresión ilegítima. O sea, portar un arma no. Punto 1. No. Portar un arma no. Eso, apuntar tampoco. No. Solamente cuando dispara el otro, el policía tiene puede disparar. Claro. Ese es el punto 1 de ese artículo 26. El punto 2, la necesidad racional del medio empleado, es decir, que tiene que ser racional los dos elementos que se están utilizando en ese momento. O sea, sí, por si eso el si entra un atacante, ladrón con un arma blanca y una persona, no, pero lo digo porque un civil, y un civil se defiende y le pega un tiro, ahí hay un tema de no necesariamente, de no necesariamente, porque a veces puede ocurrir que la persona no esté armada, pero sí significa un peligro inminente para el que se está defendiendo y se tiene que defender. Por eso no necesariamente tiene que estar armado. Pero un ejemplo más práctico le puedo dar. Aquel que está agrediendo con una botella de plástico, una botella común y corriente, y yo tengo un arma de fuego, eso no significa que sea una agresión racional. Y yo voy y le efectúo disparo porque pienso que me está agrediendo, ¿no? Esa es la racionalidad que hay en los dos elementos que se utilizan. Ahora, el equilibrio a nivel emocional... Sí. Digo, ¿qué pruebas se le hacen a un policía previo a poder entregar un arma? Porque también usted está planteando que uno tiene que estar durante toda la carrera está permanentemente siendo monitoreado. Permanentemente. Nosotros hacemos cursos, los oficiales generalmente hacemos cursos cada 2 o 3 años, inclusive salimos del país, hemos ido a determinados lugares en donde la preparación profesional ha sido muy buena. El problema está en los escalones más bajos, que no tienen quizás esa preparación. Ustedes no se olviden que son 6 meses de capacitación en donde el policía sale a la calle y son ellos la primera barrera, vamos a decir, contra la delincuencia. Es muy poco. Ahora, pero eso no es que cambió la forma de delinquir, no están más violentos los asaltos, sí, no tenemos armas que le explico, pero quiero terminar, si me permite, lo que es la legítima defensa. Le faltó la última parte, que es lo que es la falta de provocación suficiente, o sea que la provocación debe partir de parte de la agresión y no mía. Esas 3 circunstancias tienen que estar las 3 a la vez. Pero no solo eso basta, porque yo puedo comprender y puedo entender de que sí que es una legítima defensa, pero el que me tiene que resolver y que va a decidir es el juez. Ahora, escuchándole a usted, me parece que el policía está bastante desprotegido. Yo creo que no, el policía se tiene que preparar y tiene que asumir la responsabilidad, se tiene que comprometer. Si tiene un delincuente que lo está apuntando con un arma... y se tiene que defender, eso es una agresión ilegítima, ya se tiene que defender. Allí han pasado casos, pero no puede disparar. Pero no, hay pasado casos que no dispara y pierde la vida. Por eso. Pero la ley lo ampara, es legítimo. El problema es la interpretación de la norma y cómo se aplica. Bueno, pero ese es el problema, porque él se enfrenta sin saber cómo va a ser interpretado por un juez puntual o por un fiscal puntual lo que él hizo y su acto a un tipo que lo está apuntando. Mire, yo creo que... si una persona irrumpe violentamente en un comercio con fines de rapiñar y de hacer un copamiento, como comúnmente pasa, y es lo que usted decía, ahí el policía tiene que actuar, o el guardia tiene que actuar, más grave aún, que el guardia tiene menos preparación. Pero ahí también está la vida de la gente que está alrededor, y si él toma una acción que después es interpretada como que puso en peligro la vida más de lo que ya estaba. No, el tema es que si dispara y no lastima a nadie, no hay problema, el problema es que si lastima a alguien. Bueno, pero por eso digo, esa es la norma. Claro, pero o sea, es muy compleja la norma como para tener todo eso integrado en la cabeza en ese momento de estrés. Es difícil. Quizás el problema más grave es lo que usted dice, de que realmente no están preparados, de que alguien que está 6 meses, que viene de un contexto en donde tampoco tiene una gran educación. Puede ser. Que me imagino también, y esto dígame si es verdad, o sea, las pruebas que les hacen no deben de ser tampoco tan estrictas para ser policía, porque si no, no habría suficientes policías, ¿no? También. No, y además que la realidad a veces rebasa mucho lo que puede ser la teoría, ¿no? Exacto. Obvio. ¿Sabe lo que yo veo? Digo, aparte, por suerte vi dentro de la policía y ahora estoy viendo la parte civil, la parte particular, la parte en la calle, de lo que pasa. Digo, yo lo que veo que el delito, ese fenómeno social tan preocupante, no es controlado de la forma que se tiene que controlar. Y entonces se le ha incrementado una violencia desmedida, en donde evidentemente hay que afrontarse con estas herramientas, con esos instrumentos y tratar de controlar ese delito. Eso es lo difícil que es. Y es la situación que vivimos. ¿Cómo se controla? Tenemos que aprender a vivir dentro de la violencia. ¿Y qué es lo que ese control está faltando para usted? Y yo creo que acá, particularmente, lo que todas las personas nos tenemos que comprometer de alguna manera, en lo que tiene que ver con la seguridad, todo el mundo se tiene que comprometer. ¿Cómo podemos colaborar? Por ejemplo, yo creo que no basta con decir
si yo tengo una seguridad privada o propia y me deslindo y después yo estoy protegido, ¿no? Yo tengo que también adoptar determinadas culturas, lo que se refiere la cultura de la prevención. Debo cambiar esos hábitos y eso no lo voy a hacer un día ¿Qué para el hábitos otro. deberían adoptar, debería adoptar la ciudadanía? Hábitos preventivos. Imagínese que el 90% de los casos se puede prevenir. Pero puede dar ejemplos para que sabe que nos está mirando. Un 5%, por ejemplo, no se previene, es decir, se previene por reacción y otro 5% por suerte. Es decir, que los casos se pueden prevenir. El tema es que, como está hoy planteada, tanta violencia, tanta, digamos, liviandad con respecto a los delincuentes, llevamos a estos enfrentamientos en que las resoluciones, generalmente el que más pierde es... ¿Pero puede dar algún ejemplo concreto de lo que debería hacer la ciudadanía para comprometerse, como usted dice, y prevenir? Y mire, particularmente lo que hay que hacer es adoptar medidas que estén a su alcance. Hay gente que puede adoptar medidas, contratando servicios, disponiendo de determinada cantidad de elementos de prevención, de contención en su casa, por ejemplo. Rejas, por ejemplo. Rejas, determinada cantidad, es decir, hay pero que está todo el mundo medidas. enrejado, me parece. ¿No cree que la gente ya tiene de todo? Porque arrancamos con el perro, seguimos con la reja, después la electrificada, después el servicio de seguridad de alarma controlada. Pero no es... los vecinos en alerta. Es también un montón, es un montón. El gran tema de esto, le vuelvo a insistir, es un compromiso de aquellos que se tienen que comprometer con la seguridad y deben de tomar y adoptar medidas. ¿Pero que quiénes? sean efectivas. Porque recién estaba diciendo que era la sociedad lo que en teníamos general, que comprometer. Y las autoridades ni que hablar. La policía ni que hablar. Yo creo que hoy en día el delito más simple o más débil que hay, que es el hurto, el nivel de esclarecimiento ¿Sabe lo es que mínimo. pasa? Que los que tienen el trabajo, los que tienen que hacer eso es el Ministerio del Interior. Obviamente. La policía. Los ciudadanos trabajamos para pagar nuestros impuestos, para vivir, para tener nuestra familia y para llevar una vida acorde. Y nosotros debemos de protegernos dentro de nuestras posibilidades. Entonces, pero el responsable de mantener la seguridad, de dar las garantías para que nosotros podamos vivir seguros, es el Estado. Bueno, y por eso, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el Estado? Porque usted está diciendo que falta prevención, pero sigo sin entender cómo, y ¿quién es el adoptar responsable? planes efectivos en materia de prevención, eso es lo que tiene que hacer. Es decir, el policía cuando actúa debe actuar en forma correcta. Si tiene que investigar, debe investigar y debe esclarecer los hechos. Y debe detener a los delincuentes y someterlos a la justicia o reunir las pruebas. Es responsabilidad de ellos. Pues nosotros como sociedad a veces sentimos que parece que casi que se nos echa la culpa de las cosas que pasan. Si llevaste la cartera acá es porque te robaron porque llevaste la cartera. ¿Sos responsable? Si venís en esta calle que no hay luz es porque no tendrías que haber salido de noche. En eso estoy totalmente en desacuerdo, porque digo, yo soy libre y quiero ser libre. Y como quien dice, de salir a la calle y que no me pase nada. Bueno, sí, eso es lo que queremos todos, claro. La seguridad es eso, que yo tengo ese estado de confianza que las personas experimentan en saber que salen a la calle, que no le va a pasar nada a su vida, a sus casas, a sus bienes. Eso es seguridad. Y esa seguridad, la garantía, la responsabilidad, la tiene el Estado, no tiene otra. Es la policía la que tiene que garantizar el orden público, su seguridad. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Es la policía la que tiene que resolver ese tema. No es usted ni yo. ¿Qué pasará en la Argentina entonces con esta resolución? ¿Cómo ve usted de ahora en más? Sí, yo creo que vio que eso quedó derogado, al menos quedó decretado como en forma Por ahora, pero quedó abierta la puerta por ahí. Es un problema que espero que lo resuelvan los argentinos, pero felizmente nosotros no tenemos ese problema. Sí creo que, y vuelvo a insistir, que aquellos que usan armas, que están habilitados, que tienen la ley de por medio, la tienen que usar acorde a la norma. Por ejemplo, el hecho de que usar armas no significa que... Yo ayer le comentaba que la persona que está privada de libertad, por ejemplo, que ansía la libertad, el centinela, el guardia que está en el perímetro de la cárcel, y esta persona va y se quiere fugar, quiere irse. El guardia no está facultado para quitarle la vida, está facultado para detenerlo. Claro. Tiene que utilizar otros medios no letales para detenerlo, no tiene por qué utilizar el fusil y matarlo, porque lo que preserva ahí es la vida. Alejandro Guimarães, oficial superior retirado de la Policía Nacional. Gracias por estos minutos. No, por favor, a las órdenes. Estoy como siempre a las órdenes. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias por venir.